bailes. Entren, entren. Traemos a las personas que están entrando, buenas noches, para ver la película El último guerrero Chanca. Adelante con cuidado. Buenas noches. Buenas noches. Estamos en el Cusco, este es el Joricancha. Ahí vienen los invitados a ver la película, nuestro fotógrafo Lisandro Ambía. Y bueno, Daniel Segura ahí, con la cámara siempre. En este caso le estoy intercambiando un momento. Bienvenidos a la última sesión del día del Cine Suyo 2011, la muestra de cine peruano que hemos preparado diversas instituciones y involucrado a muchas personas. El día de hoy vamos a ver los dos trabajos finales de esta sala. ¿Qué les pareció la película, jóvenes? Bonita, bonita. ¿Qué les pareció la película, señoritas? ¿Qué les pareció la película? Excelente. ¿Qué les pareció la película? Buenazo. ¿Qué les pareció la película? ¿Qué les pareció la película, señores? Bien. La gente que un poco pasmada, otros alegres, contentos, viendo una película peruana. ¿Qué le pareció la película? ¿Es en base a una leyenda? ¿Qué les pareció la película, señores? Víctor Sarabia, por favor, adelante. Y al hermano, el padre Luis Enrique Ramírez, por favor. De toda la comunidad dominicana, ¿no? Bien, buenas noches. A nombre de las instituciones que hicieron posible esta primera muestra de cine regional, quiero agradecer especialmente a la comunidad de hermanos del convento de Santo Domingo que han hecho posible que este auditorio se convierta en un foco de la cultura. Asimismo queremos reconocer también la gran participación, la colaboración del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, el ISNA, que ha sido otro local, el auditorio del Centro Bartolomé de las Casas ha sido otro bonito local donde hemos podido ver los más de 50 películas. Luego también la Casa del Maestro, el auditorio también del Museo Inca de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco, los microcines, la Gana de Ferro, y también otros espacios que se van generando, que se van gestando a consecuencia de que hay mucha demanda, hay mucho interés, y muestra de ello pues están todas estas personas que han podido venir a nombre de todas las instituciones, y le haga entrega de este hermoso trabajo artístico a Víctor Sarabia, cineasta, creo que nos ha sorprendido con, digamos, un nuevo género de repente para nuestro país, que es, digamos, género acción, pero un poco utilizando también algunos elementos de nuestra cultura. Padre. Simplemente agradecer su presencia y agradecerles a ustedes también por pensar en esta su casa, el convento de Santo Domingo, para hacer este tipo de actividades culturales. Ya lo venimos haciendo hace ya bastantes años, pero siempre es una alegría y ver las novedades que nos traen, y en esta oportunidad de este cine suyo. Bueno, pues vamos a entregar este hermoso trabajo, es de un artista cusqueño, se llama Pachacute Guamán, me imagino que ya lo reconocen porque tiene en su estilo, es inconfundible, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá un ángel que no tiene un ángel, ¿por qué tiene un ángel? Un arcángel que no tiene un arcabuz, sino una cámara de filmación, lo cual es una cosa muy interesante. Y a ti, Víctor, te pedimos que sigas haciendo
haciendo este tipo de trabajo, porque así es como comenzamos y así es como vamos a seguir trabajando y vamos a ir mostrando todo lo nuestro, y con este género de acción andino, como podríamos decirlo de alguna manera. Felicitaciones, ¿no? Y adelante con el trabajo, con mucho cariño para ti, Víctor. Buenas noches a todos, a la digna audiencia, también a las autoridades, a nuestro padre, y gracias por estar aquí en el convento Santo Domingo Joricancha. Me siento honrado esta noche porque he podido percibir que todos han estado atentos viendo la película, pero yo creo que todos están contentos. Veo que les ha gustado la película, aunque con poco presupuesto, pero yo creo que es mi ópera prima. Me he esforzado en hacer lo mejor que yo he podido. Yo creo que lo he hecho con todo el cariño para mi pueblo, para los Andes, para todos los que estamos unidos con el cine regional. Y qué mejor esta noche poder compartir con ustedes aquí en el convento Santo Domingo, un lugar muy especial que yo he querido estar este día gracias al apoyo que ustedes me han brindado, a Joricancha, a César Venero, que siempre hemos estado coordinando aquí el padre, y a todos. Muchas gracias. Yo creo que estaremos en otra oportunidad proyectando oficialmente en la ciudad de Cusco para todos los que no han podido ver esta noche. Y muchas gracias por su presencia a todos ustedes. Gracias. Antes de terminar, digamos, de manera oficial esta clausura de Cine Suyo, porque este Cine Suyo es un esfuerzo conjunto de muchas instituciones, personas. Si las nombramos a todas, seguro vamos a olvidar de muchas. En los programas están. Yo quiero agradecer mucho, y también se encuentra en la sala, a los señores Federico García y Pilar Roca. Ellos son también parte de estos homenajes que hemos hecho por Cine Suyo. Muchas gracias, en verdad, por la paciencia, por la paciencia, por la paciencia, vamos a agradecer que hayan aceptado el homenaje y se encuentren aquí en la sala con nosotros. También quiero agradecer a José que ha permitido. Él también es un joven que está debutando, al igual que Víctor en el largometraje. José está haciendo el largometraje, es joven de las Américas. De verdad, este Cine Suyo, la idea es que se replique el 2012, Cine Suyo 2012, salvando y corrigiendo las deficiencias que hubieron en esta primera edición. Mucha gente nos ha dicho que son muchas salas, que son poco tiempo, que son demasiadas películas, pero no. La idea es que vean la diversidad que tiene nuestro cine hecho en el país. Estas 50 películas que hemos pasado son gente que, como dice Víctor, son gente que tiene tal vez escaso presupuesto, pero mucha imaginación. Y ese es el cine que queremos rescatar. Muchísimas gracias por venir y nos vemos. Antes de despedir, una recomendación. Víctor está acá. Obviamente por razones de tiempo no vamos a hacer un conversatorio, pero Víctor va a estar acá a dialogar con las personas interesadas. Él ha traído algunos afiches también que vamos a regalar y proporcionar. Y bueno, agradecer al convento por ser la casa que siempre nos apoya en estas actividades, casi siempre las clausuras y las inauguraciones que hacemos acá por la gran acción cultural que realiza el convento Santo Domingo. Bueno, muchísimas gracias por venir y hasta el próximo año en Cine Suyo 2012. Gracias. Manaya Hasiya Kunai